Hoy es un día especial porque nuestra invitada se sale digamos, como del estándar que habíamos establecido para los invitados, que fueran personas mayores. El más joven que habíamos tenido era Joaquín Bretón. Yo no sé, Joaquín, yo te respeto mucho. Pero mañana es un día especial para los escritores. Mañana es el día del libro, es el día del idioma, es el día de las bibliotecas, de la lectura, de Cervantes, etc. Y dije, bueno, que vamos a tener un escritor como invitado, como preámbulo a esta celebración que tenemos todos los años en Hispanoamérica. Entonces se me ocurrió romper la regla, que la persona invitada no fuera de las generaciones anteriores, sino de las nuevas generaciones de escritores. La conozco desde hace rato, compartimos espacio en la Biblioteca Municipal Gabriel Turbay, cuando por accidente tuve el honor de ser director de la Biblioteca Gabriel Turbay. Eso fue en el año 1998. Y la conocí allí, era como una practicante, creo que estaba estudiando en la universidad y hacía prácticas en la emisora cultural Luis Carlos Galán Sarmiento. Y después empecé como a mirar como su proceso, su evolución, y me pareció un personaje pertinente para esta noche. Un poco para reivindicar que la literatura, que las letras siguen teniendo el futuro y la historia sigue construyéndose a través de estas nuevas generaciones. Es como reivindicar la literatura en personas jóvenes que la están sacando adelante de manera extraordinaria, significativa, haciendo buenos libros y destacándose en el ámbito local y nacional. Karin Quiroga, bienvenida a Memorias Vivas, el personaje y su historia. Hola, buenas noches, qué gusto de verdad estar acá. Estoy muy emocionada, muy contenta, casi que no me lo puedo creer. Decía, ¿por qué a Nos mí? adelantamos 20 años y me emociona muchísimo poder compartir con la gente, con mi ciudad, ¿no? Me encanta. Memorias Vivas es la relatoría, es una conversación alrededor de la vida y obra del personaje. Casi que partimos de una premisa y es intentar a través de la conversación encontrar el momento en que el personaje empieza a construirse, ¿no? El personaje escritor, en el caso tuyo, pero además tienes otras facetas, ¿no? Eres comunicadora, ¿sí? Pero bueno, hoy día se te conoce, se te distingue más por el ámbito literario. Entonces, un poco la premisa es esa, ¿no? ¿Cómo se hace este personaje, ¿no? ¿Cómo se va haciendo, cómo se va construyendo? Si uno nace o se hace. Es una pregunta por ahí que ¿sí? Yo tengo un amigo que se llama Nicolás Buenaventura, el hijo del gran dramaturgo colombiano Enrique Buenaventura. Y entonces él algún día respondió esa pregunta, ¿uno nace o se hace? Y él la respondió de manera maravillosa, que también es escritor, ¿no? Si no nace, no se hace, ¿no? ¿Cómo nació, dónde nació, cuándo nació Karin Quiroga? Bueno, yo pienso que, no sé, yo no sé, no estoy tan segura si uno nace, porque, por ejemplo, yo tengo un hijo que toca violín y mi hijo sí nació con esa, o sea, con el toque, con el oído, con una cantidad de elementos que le han facilitado las cosas. Yo no la tuve tan fácil, o sea, a mí sí me tocó irme por el camino difícil que es estudiar y comer libro muchos años, solamente dedicada a leer y a encontrar. Además, tampoco era que sí me gustaba muchísimo leer, o sea, sí era mi entusiasmo era leer, yo me escondía para leer porque en esa época además leer no estaba de moda, leer era algo de gente aburrida, de gente de nerds, ¿sí? Era algo que no sonaba tan bonito.
Entonces yo me acuerdo que yo me hacía la que no leía. Yo escondía como esa vocación lectora para que nadie se diera cuenta que yo leía y de pronto no fueran a pensar mal de mí, como que yo era Una sí, lectora. una lectora. Entonces yo escondía entre revistas, por ejemplo Cosmopolitan, revistas así lo más light del mundo, y por detrás tenía libros ya de, no sé, a ver, podía tener libros ya de Thomas Mann, ya me estaba leyendo, o sea, gran literatura, pero siempre era una labor que hacía a escondidas. Clandestinamente. Clandestina, Eras que una nadie lectora supiera, clandestina. que nadie se diera cuenta. O sea, jamás hubiera sacado mis libros delante de nadie. Allá en tu prehistoria, en tus abuelos, en tus padres, ¿hay algún referente que conectara esa historia de ellos con esta Karina escritora? Bueno, yo tenía mi abuela paterna, que se llamaba Zoila, y se murió de 101 años. Opa. Y mi abuela era costeña. Entonces mi abuela estaba como infiltrada acá en Bucaramanga, porque ella hablaba como costeña y ella no decía pues el bombillo, sino el foco. Y todos los términos de la costa, ¿no? Ella era absolutamente costeña. Entonces, a mí estar con ella era como estar en Barranquilla. Ella seguía siendo, trayendo como su forma de ver la vida, que es diferente, a esta ciudad. Entonces, yo creo que yo le aprendí mucho a mi abuela a escucharla. Porque yo tampoco le contaba cosas a mi abuela, yo solamente la escuchaba y ella tenía historias acerca de todo. Ella siempre estaba hablando de alguien, estaba contando de alguna vecina. Siempre, fíjense que en esa época que ya no tenemos, había mucha gente alrededor de las personas, humanos, ¿no? Ahora tenemos a Alexa y tenemos equipos todo el tiempo. Pero en esa época eran 10 hijos, tenían 10 hermanos, o sea, había mucho personal familiar y eso te daba cuenta de historias que son irrepetibles, que son únicas, ¿no? Que son sagradas. Y yo de alguna forma tuve acceso a esa información de primera mano y se me quedaban las cosas. Y era niña, ¿no? O sea, ¿crees que ahí te empezaron a gustar las historias con Sí, los porque relatos de la abuela? sí hay, digamos, reconocerme como poeta sí vino mucho, mucho, mucho tiempo después, porque también me daba pena. O sea, también yo siempre he pensado que un verdadero escritor no es el que dice yo soy escritor, ¿no? O sea, uno esconde su vocación. Yo la escondí muchísimo hasta donde pude, hasta que ya me tocó. Porque tampoco quería ser reconocida como autora, como escritora. Entonces era algo como que no se supiera, que nadie se diera cuenta. O sea, sentía que era mi vulnerabilidad y fíjense que con el tiempo esa mayor vulnerabilidad, ese exponerse, ha sido fulminante. Es decir, ha sido la oportunidad de convertirme en una escritora. Esa vulnerabilidad humana, femenina, mágica, ¿no? Cometemos errores. Estamos completamente, somos como, no sé, vulnerables, por decir la palabra, a muchísimas cosas y estamos absorbiendo cosas. Entonces, digamos que por ahí fue como que empezó mi vocación, primero como oyente de la abuela y después cuando me di cuenta que yo también podía narrar, pero que no tenía la facilidad oral que tenía mi abuela, porque sí tengo muy buena memoria. Y esa memoria también, o sea, sí, volviendo a tu pregunta inicial de que si el autor nace o se hace, sí hay cosas que son como un talento innato. Y entonces, por ejemplo, en mi caso es la memoria gráfica, visual. Entonces, yo normalmente hago un recuento visual de todo lo que hay a mi alrededor. Y en poquito tiempo puedo sentarme y decirte, mira, había tantos libros, de cuál número, digamos, de qué colores, como algo así, como un recuento y además de las personas, sobre todo como si fuera pintora. Es decir,
como no tenía la habilidad de pintar, entonces yo mentalmente empezaba a figurarme los rostros de las personas desde muy pequeñita, muy observadora, y captaba detalles que normalmente la gente no pasa desapercibido, ¿no? Yo captaba cosas como inclusive si se bañó hoy, o sea, yo me iba más allá, no se ha bañado, ha repetido, eso me ha servido muchísimo. Está con la misma ropa que tenía tal día, o sea, me acordaba de detalles que normalmente la gente no capta. Yo sí no era una ventaja, sino que era como una habilidad. Esa primera educación, la primaria, ¿en dónde la hiciste? ¿Qué recuerdos tiene de ese escenario escolar, de esas primeras letras, de esas primeras historias, de ese primer contacto con lo académico, ¿no? Siendo niña, la lectura, ¿te atrapó desde temprano o no lo hizo? ¿Fue posterior eso? ¿Pero qué influencia tuvo esa etapa temprana de tu infancia? Bueno, fue clave. Los primeros 10 años, por ejemplo, 12 años, yo me acuerdo que yo estuve en el Caldas y yo era una niña que si había gripa, cualquier virus que estuviera por ahí presente, a mí me daba. O sea, ahorita ya en la adulta, pues por fortuna ya me dio de todo y ya no. Ya los virus pasan ¿Sí? de largo, ya los tuvo todos. Pues yo me acuerdo que si había una enfermedad de moda o lo que fuera, yo la comprabas. La compraba. Pero entonces lo que pasó fue que como la enfermedad tiene la ventaja de que te hace, pues, te quita fuerza física, entonces cuando uno se acuesta, o sea, yo no era deportista, ojo, tampoco era una niña muy pasiva, era una niña muy quieta, a mí no me gustaba correr, nada que me implicara algún deporte me gustaba, entonces el libro era perfecto, y si estaba enferma, pues mejor porque pues estaba enferma, ¿no? O sea, que hace uno cuando enferma lee, ¿no? Entonces así empezó la vocación, o sea, yo creo que hoy en día, a ver si podemos, hoy en día estaría bien televisión, pero la televisión también tenía horarios en esa época y había momentos donde se acababa la televisión, no me acuerdo, o venían otras cosas, empezaban a repetir, es decir, la televisión no era de 24 horas, entonces tampoco se podía ser televidente, o sea, tampoco podías hacer una maratón de Netflix, por ejemplo, yo ahora adoro ver una maratón. En esa época no se podía, entonces yo lo que hacía era aprovechar y leía, todavía no escribía nada, o sea, absolutamente, pero sí estaba en un plan lectora consumada de cuanto llegara. ¿Los maestros influyeron en eso o? Bueno, mi mamá. ¿Tu mamá? Mi mamá, porque mi mamá me compraba libros. O sea, mi mamá era mi proveedora. Entonces mi mamá había círculo de lectores. Yo me acuerdo que, por ejemplo, este libro de Gabo, 100 años de soledad, que me encantó cuando lo leí, o sea, me cautivó. Yo empezaba a leerlo porque sabía que era un libro largo. Yo tenía también los espacios cronometrados. Acuérdate que no soy deportista, pero sí medía los libros, sabía cuánto me podía tardar leyendo un libro. Entonces, por ejemplo, 100 años de soledad era un libro grande que podía durar todas las vacaciones. Entonces llegó un momento que todas las vacaciones, o sea, por 6, 7 en verano, o sea, a mitad de año y en diciembre, yo volví a leer 100 años de soledad. Ahora esa era como una tarea hasta que me lo supe al dedo, ¿sí? Era como la vocación era esa, tener que leer muchas veces. Hoy en día tampoco se repetiría un libro, tendría que gustarme mucho, porque ya no hay tiempo, ya el tiempo es más medido. Entonces la época para leer sí empieza muy joven, sí empieza en esos años. ¿Cuántos años leíste de 100 años de soledad? 10, 12 años, sí. Estaba muy chiquita. Ah, no, estabas condenada. Ya no había nada que hacer. O sea, no había escapatoria. No. Una persona que lee a los 10 años, 100 años de soledad, ya está perdida, ¿cierto? La perdimos, dijeron los de la televisión. Por fortuna, qué buena pérdida, de verdad. Bueno, y en el bachillerato, ¿cómo desarrollaste eso? ¿Eras activa en el campo literario? Me gustaba el teatro. Entonces, bueno, ya que es que ahora haces preguntas allí muy mismo interesantes. Claro. Entonces, a mí me gustaba todo lo que no tuviera que ver con la academia. O sea, me gustaban todas las materias que fueran menos deportes, pero me gustaba todo el español y teatro y danzas, todo lo que no implicara estudiar.
porque no me gustaba estudiar. Entonces todo lo que biología, esas materias que eran como de memoria, y fíjense que dije que tenía buena memoria, no, yo para ese tipo de cosas ni me acordaba de nada, no memorizaba nada, sociales, historia, esas materias no me llegaban, pero sí me gustaba español y me gustaba lo que implicara que sacarme del salón. Entonces también de esa misma época me di cuenta que, por eso estudié periodismo también, que era muy hábil para poder escaparme de clases, es decir, para inventar, hay alguna cosa había que escoger al presidente, había que hacer alguna vocación fuera del aula, entonces yo era activista de eso, entonces todo lo que promoviera que yo pudiera salir del salón a alguna cosa, algún ensayo de teatro, coros, también yo me metía en lo que fuera, para que en algún momento por la radio del colegio dijeran, por favor, los que tienen ensayo de lo que sea, era mi momento del día, ¿no? De la clase, de poderme salir y yo, qué pesar, ¿no? Me tengo que ir a un ensayo, ¿no? Pero esa era mi felicidad, todo lo que me absorbiera o me sacara de este tema de estar sentada en un salón tomando apuntes. No era lo mío. ¿Escribiste algo en esa época? Claro, porque entonces ya después de leer a todos estos hombres, casi siempre hombres, fíjate, empiezo a leer a Alfonsina Storni, también, o sea, poetas mujeres. El bachillerato. Sí, Gabriela Mistral, por ejemplo. Y entonces me empezaba a gustar, y 14, 15 años ya empezaba a escribir como cartas de amor, obvio. Era muy buena también escribiendo cartas, por ahí como que cartas que uno nunca mandaba o que a alguien en esa época también la gente se mandaba muchos mensajitos. Era una época de escribir cosas al otro, ¿no? O a la mejor amiga. Y inclusive los sobres tenían una forma, las cartas se mandaban en forma de corazón o de flecha. Se decoraban. Sí, se decoraban. Entonces yo estuve en esa época donde la comunicación era por cartas. Y también me acuerdo que tuve amigas que me escribía correspondencia con otras ciudades, otro país también, y uno mandaba la cartica y la carta llegaba. Eso es mágico. O sea, esos tiempos que jamás van a volver, ¿no? ¿Tu papá qué hacía? Mi papá era comerciante y él trabajaba con una empresa de telas que se llamaba... no me acuerdo cómo se llamaba, pero era de Bogotá. Y entonces mi papá tenía un maletincito de telas y la labor de él, pero mi papá... Puede mostrar y todo. Sí, pero mi papá era tremendo vendedor. Entonces mi papá, Joaquín, que lo conoce, mi papá tenía una facilidad para ser amigo de las personas, para ganarse la confianza del otro. Para venderle. Para venderle y para no venderle, o sea, a él le caía bien la gente, ¿no? O sea, era sociable. Era sociable. Entonces también eso me gustaba, porque yo era más bien retraída, yo no era tan, o sea, era más bien no tímida, nunca he sido tímida, pero no era como del lado de exponerme. Eso vino después. pero era no reservada. Eso era reservada, o me gustaba que el protagonismo se lo ganaran otros, otras personas o otras amigas o algo, y yo me hacía como en la trasescena. Esa era como mi posición. Ok, ya te estabas... Así son los escritores, ¿no? Aquí el único escritor que yo conozco que protagoniza es Joaquín Bretón, digamos que ¿sí? Pero los demás son reservados, tranquilos, ¿no? Él no, él es algo así como un rock star, pero de la literatura, ¿no? Claro, porque todos lo recordamos cuando estábamos hablando, cuando lo recordamos cuando estaba montando acá eso era el libro más, ¿cómo era? Como una puesta en escena, y escribía acá aquí en este lugar, en la Casa del Libro Total. Casa de huéspedes, ¿no? ¿Joaquín? Casa de huéspedes nació acá, ¿no? Huéspedes insólitos, perdón. Sí. Bueno, el hotel de siempre. Entonces terminas el bachillerato y tomas una decisión. ¿Ya la tenías clara? Nunca he tenido claro nada. Bueno. Entonces viene y fue muy complicado porque
también, o sea, había que pensar en una carrera que yo decía, bueno, tengo que vivir de eso, me tiene que gustar mucho. ¿Pensabas en eso? Sí, sí, que me tenía que gustar y que iba a vivir de esa profesión. Entonces estaba derecho, pero me acuerdo que iba a ser abogada, seguramente, y tengo un alma de abogada increíble. Entonces era o derecho, psicología también, eran tres opciones, psicología y comunicación social. Comunicación social era la última opción. Pero en el momento, o sea, seguramente en el momento ya de definir cuál de las tres, precisamente me fui por la que tenía menos opciones, que era comunicación. ¿No pensabas en literatura? No, No. no. Ahí no había una escritora todavía. No, claro. Lo que pasa es que yo era súper autodidacta, entonces no me veía en el espacio físico. Además, acuérdense que les dije que no me gustaba el tema de estar en clase. Entonces no quería volver el libro como un espacio académico, porque el libro era mi libertad. Entonces, Juego. sí, si yo me involucraba, digamos, en una carrera como, no sé, o sea, como algo relacionado con los libros directamente, pues me perdería como la gracia, ¿no? Porque era siempre, acuérdense que el libro siempre fue algo mágico, como una oportunidad. Como un juguete, como un... Una oportunidad. Sí. Entonces, si yo estudiaba algo relacionado directamente con la literatura, o sea, pues me le iba a quitar un poquito como El encanto. sí, el encanto. La magia que tiene. La Entonces magia. decidiste comunicación. Sí, tampoco sabía realmente qué era. ¿Qué era eso? Sí. Entonces, eso fue otra cosa también, porque me sonaba como el tema social, ¿no? Entonces, él me preguntaba en esa época, ¿pero qué es comunicación social? No, es como trabajo social, es algo así. Y luego ya, es periodismo, o sea, todo absolutamente en una inocencia de todo, o sea, no era como hoy en día que soy muy exploradora y antes de cualquier cosa sí la investigo profundamente, cualquier cosa. En esa época no, yo todo me lo tomaba como con una inocencia. Entonces entré a estudiar una carrera donde ni siquiera sabía qué era lo que iba a estudiar allí, pero me gustó desde el primer día y dije, bueno, esto es, ¿no? Ujú. ¿Cómo recuerdas esa etapa? Tus maestros, ¿quiénes creen que influyeron en ti para decirte por la literatura finalmente, ¿no? Porque ejerces la comunicación, yo te vi ejerciéndola. Sí. Nunca he dejado de ser comunicadora social, o sea, periodista. Y en la UNAP entro y llego como en una época que estaba Valderrama y él era el profesor de literatura y resulta que empiezo a ver y casi lo que más me gustaba era literatura. O sea, Jorge Valderrama. sí. Y entonces me acuerdo que una vez pidieron en la clase de él, pidieron unos poemas, algo así. Bueno, ¿quién escribe poemas? Y nadie alzó la mano, nadie. Y yo, no, pues yo, pues tráigalos mañana. Y entonces era como la primera persona en toda no sé, en toda mi historia que me había dicho, bueno, traiga poesía, ¿no? Usted escribe poesía, que algo es que yo tengo escondido, que nadie lee. Entonces, o sea, que no permito que nadie lea y que nadie sepa que escribo, ni que leo, nada. O sea, era absolutamente escondida, una vocación escondida. Clandestina. Sí, que nadie sepa. ¿Por qué? Porque es lo que les dije, porque no quería que nadie notara algo de vulnerabilidad ahí, ¿no? O sea, entonces yo llevé mis poemas y fueron un éxito. Los leyeron en clase. Los leyeron en clase, yo no, y ni siquiera estaban firmados y estaban escritos a mano, obviamente, ¿no? ¿Qué dijo Jorge? ¿Tiene más? Ah. Tráigalos. Y entonces así fue como que, bueno, ahí por ahí empecé, pero todavía pues ni siquiera remotamente iba a pensar que iba a dedicarme o que iba a escribir con seriedad. O sea, que iba a escribir como que la escritura se iba a convertir en algo vital. No, todavía no. Ok. Eso viene después. Te enfocaste en la comunicación.
O sea, Jorge te abrió el espacio en la emisora cultural para hacer tu práctica. Habían unas prácticas y yo me fui para la emisora cultural y empecé a hacer un programa que se llamaba Bellas Artes, que luego fue El Jinete Azul. Y era un programa que tenía el Museo de Arte Moderno de Bucaramanga, tenía un espacio ahí en la Sí, yo me emisora acuerdo. y era de 1 hora. Y entonces yo decía, ¿pero qué voy a hacer en 1 hora, no? Entonces ¿Y entrevistar gente. el responsable del programa quién era? ¿Doña Lucila Era González? Lucila. Lucila era, pues, o sea, Lucila, ella, Lucila González Aranda, para los que no, que fue la directora del Museo de Arte Moderno de Bucaramanga, que falleció hace poco. a ella le gustaban muchísimo los medios de comunicación. Entonces, Ajá. para ella ese programa radial era muy importante. Entonces, yo me acuerdo que ella se sentaba a escuchar el programa, porque acuérdense que ahí con la grabadorita se grababa, y ella se sentaba, o sea, el oficio de sentarse a escuchar, y eso me parecía tan mágico que una persona, pues como ella, ¿quién lo haría hoy en día, no? O sea, que se sentaría con el tema a escuchar simplemente lo que está diciendo y luego opinaba y decía, ¿sabes? Hay que invitar a fulano, hay que invitar a... Ella escogía al principio a quienes, luego yo ya tuve libertad y yo era la que lo manejaba, pero ella decía, invítate a, bueno, a ver, Adolfo Cifuentes, invítate a Máximo Flores, trae a no sé quién. Entonces esa era como la labor de Lucila, era definir quién iba a ser el invitado. Tuviste dos maestros importantes, Entonces ahí está Jorge Valderrama y y Lucila Lucila. González. Lucila fue clave Fuiste también. afortunada, ¿no? O sea, Fue un momento, sí, maravilloso, coyuntural, una coincidencia extraordinaria. porque ambos tenían facetas que luego la sociedad reconoció y eso es clave. Claro, son referentes culturales de Bucaramanga, de Santander, muy importantes, ¿no? Fue el ideólogo de la Biblioteca Pública Municipal Gabriel Turbay junto a Rodolfo González García. Ellos fueron los fundadores de los gestores de la idea y los que sacaron adelante el proyecto. Y doña Lucila igualmente con el Museo de Arte Moderno de Bucaramanga, ¿no? Sí, de hecho, yo hablando de periodismo, acabo de escribir, Lucila murió el 21 de diciembre del año pasado, el 2024, y yo estaba buscando un tema para escribir una crónica y se muere. O sea, estoy en eso, estoy buscando, bueno, no sé de qué, una crónica cultural para una convocatoria y estaba conectada, estaba en el computador y me aparece bueno, por el WhatsApp, bueno, acaba de fallecer y yo, pues, ya está la crónica. Entonces le hice como porque la conocía, entonces tenía el dolor de alguien que se muere y tenía el dolor también, el dolor no, la urgencia de contar algo de Lucila desde mis ojos, o sea, desde la gran posibilidad que tuve de haber estado cerca y escucharla y saber cómo pensaba. Entonces, esa crónica que se llama Lucila González, Una vocación amorosa, que va a salir próximamente, que se acaba de ganar una convocatoria de crónica, precisamente del Instituto Municipal de Cultura. Y viene como eso, como algo que una faceta de Lucila que no veíamos, y era, porque siempre era una mujer pública, era una mujer que siempre estaba Al frente. Para ser vista, pero detrás de eso también había una mujer pues que estaba muy lesionada también por ser mujer. Es decir, no era fácil para ella ser la directora de un museo, ser hermana de Beatriz, es decir, era una carga muy pesada la que llevaba doña Lucila. Ser comparada con Beatriz, ¿sí? Es la hermana de Beatriz, pues Beatriz es muy talentosa, entonces era una carga, o sea, yo decía, bueno, ¿cómo se sentiría Lucila con una hermana que todo el mundo la está reconociendo y a ella, ¿no? Y Lucila no tanto. Pero yo creo que Lucila tenía su vida propia, ¿no? Porque Entonces, ella era más que, ella era historiadora, digamos, fungía como tal, ¿no? Ella fue la que hizo la curaduría de los tejidos guanes, por ejemplo, en la casa de Bolívar. O sea, era una persona muy era batalladora y batalladora.
Ella adoraba que Beatriz fuera artista, es decir, Sí. ella adoraba que Beatriz fuera artista porque Lucila tenía la vocación, era de maestra, de profesora. Entonces, ella, digamos que de historiadora también, de contar la historia alrededor de la obra de arte, ¿no? Entonces, por eso es el tema ahí de la historia, del catalogar también el tema de los museos y de volver algo que no fuera aburrido, es decir, que no fuera aburrido ir a ver una pintura, disfrutarla. Ella ansiaba que la gente saliera del museo con ganas de volver. Muy fuerte. Yo me lo imagino, ¿no? Ella tan pequeñita que era, ¿no? Parecía frágil, no lo era una mujer muy fuerte. Lidiando con estas generaciones de pintores, de escultores, de artistas plásticos temperamentales, fuertes también, ¿no? Claro, Yo la admiré muchísimo. porque también era un momento donde ella no sabe, o sea, ella no sabe lo mismo que nosotros. Ella es mujer y ella sabe ella sabe decoración. Entonces, ella sabe dónde puede ir un cuadro, dónde se puede ubicar, pero más allá de eso, ella no tiene el criterio de un artista. O sea, era una lucha permanente, Claro. pero ella la llevó con mucha altura y la llevó hasta sus últimos días, ¿no? Vamos a estar muy atentos a esa crónica que Sí. estás escribiendo sobre ella. No, ya la terminé, por eso ¿Ah? estoy hablando así como tan fluidamente, Vale. porque ya digamos me la gocé, me la disfruté, me la leí muchas veces, porque normalmente no leo tanto lo que escribo, pero la de Lucila tenía que ser, no le podía sobrar nada, entonces tiene mucha lectura, tiene mucho trabajo como de carpintería. Bueno, estás en la emisora, quedamos en la emisora y nos desviamos. Ahí con tu programa, con ese programa ganas un premio, ¿no? Premio importante. ¿Sí? Cuéntanos eso, ¿cómo fue? Bueno, el Simón Bolívar a mí me cambió la vida en antes y después. Simón Bolívar de periodismo, ¿no? Sí, porque pues estaba muy pequeñita, porque estaba apenas, era practicante, o sea, todavía yo no me había graduado. Y es algo también, yo después escribí sobre eso, porque era un peso, un peso que me llegó, una carga que me llegó muy joven, porque enseguida pues tenía que responder por ese premio. Tenías que justificarlo todo el tiempo. Tenía que responder. Sí, entonces, bueno, pero yo creo que eso fue lo que sucedió. O sea, yo siento que sentí, bueno, ahora todo lo que yo haga de ahora en adelante tiene que tiene que ser bueno, ¿no? Porque si no, nuevamente, ¿qué van a pensar que no, que estaba muy pequeña o lo que fuera, ¿no? Ahí no habías publicado ningún libro todavía, ¿no? No, ni lejanamente. ¿Tenías algo en mente, no? ¿Tampoco? Bueno, entonces, ya cuando estamos hablando del Simón Bolívar, todavía no sabía realmente por dónde iba a ser el camino. Es decir, después de la emisora, yo me fui a Cúcuta y trabajé en el periódico de allá, en La Opinión. ¿Qué hacías? Fui redactora cultural, como 2 años y medio. Y ahí, eso fue realmente una escuela de periodismo, porque había que escribir todos los días la nota diaria o varias, revisar, editar, corregir, revisar la página, toda una escuela de periodismo, pero así, además en una ciudad que era difícil. O sea, Cúcuta era una ciudad cruda, era una ciudad donde en cualquier momento podía pasar algo, ¿no? Esto aparece en el diario Una Cabra. Yo empecé a escribir ese diario Una Cabra en Cúcuta, porque ya tomo distancia personal y física de Bucaramanga, que también fue clave o ha sido clave cuando he intentado escribir, la distancia física. Ahorita ya no tanto, pero en esos momentos, digamos, primarios era clave porque me daba la oportunidad de ver el mundo desde otro lado, ¿no? Entonces ahí nació Diario Una Cabra y ya en Cúcuta fue como que empecé a contar la historia de una
por ahí empieza, de una redactora, de una aspirante, de una escritora, aspirante a escritora, ya ahí es una aspirante a escritora que trabaja como periodista. Así empieza como el diario Una Cabra, estamos hablando del 2005. ¿Pero ese personaje no es muy parecido a ti en ese momento? Claro, era. Ahorita decimos que se llama ficción autobiográfica, es decir que... Y el personaje del libro se llama Conchita, además, se le modificó el nombre. Pero no eres tú. Lo que pasa es que... Yo cuando lo leí, Dijo que yo te veía. está pintada, pero es interesante, ya que estamos en confianza, imagínense que ese libro lo lea gente que no me conozca a mí, o sea, nosotros somos privilegiados porque estamos acá en la sala de la casa con el autor o la autora y nos conocemos, nos vemos, sabemos quién es, sabemos dónde vive, sabemos muchas cosas, pero hay gente, los lectores normalmente no tienen esa relación con el autor. Te leen desde otra ciudad, otro país. Entonces, ahí ya no es Karim la que está escribiendo ese libro, es Conchita. Y creo que eso es lo válido, porque Conchita tuvo que pasar por muchas cosas para poder siquiera imaginarse universalmente esa historia también, porque todo el libro no es local. Es una historia universal. Eso quiere decir que a cualquier mujer o a cualquier persona, independientemente de su condición o circunstancia, le podría pasar algo parecido. Y por eso, cuando lo lee alguien por fuera de aquí, de nuestro ámbito social, físico, emocional, se siente cercano también a Conchita, siente la cercanía, porque el dolor o el amor, las manifestaciones son universales, o sea, cualquiera, todos hemos vivido situaciones y de eso se trata, ¿no? Es universal. Okay. Empiezas en Cúcuta con el libro. ¿Y te regresas de Cúcuta para acá nuevamente? Sí, después de 2-3 años, también está contada un poco la historia ahí en el diario Una Cabra, tampoco bueno, sí, hay una faceta que no está ahí, y era que los compañeros del periódico llevaban muchos años en la redacción, se llama así la redacción, llevaban 10, 15, 20 años y yo los veía, yo no me veo tantos años haciendo lo mismo, llegando todos los días a hacer lo mismo. O sea, al principio era una delicia porque estaba empezando, pero ya después, cuando empecé a sentirle el tema a rutina, ya dije, no, yo no quiero estar acá más. Entonces empecé a pensar en que tenía que volver, o tenía que irme de ahí. Ok, ¿y a dónde fuiste? Volví a Bucaramanga. ¿Y a qué? Entonces volví sin trabajo porque además salí de forma intempestiva, además, o sea, renuncié y de un día para otro ya estaba acá y había que buscar algo para hacer y volví y ya tenía, digamos que ciertas bases importantes y en ese momento entré a la UDES, me presenté a una convocatoria que había de docente y yo necesitaba trabajar ya sí o sí. Me acuerdo que encontré la convocatoria y me presenté y le mandé un mensaje al decano, se llamaba Guillermo Dulcey, Beltrán Dulcey, y le dije, mire, ¿sabe qué? Yo acabo de llegar, le conté la historia lo mejor que pude, o sea, le narré mi historia, mire, acabo de llegar de Cúcuta, necesito trabajo, y enseguida el hombre me llamó y me dijo, ¿usted por qué me dijo todo eso, no? Y bueno, y así fue como entré a la UDES y estuve como casi 9 años ahí. ¿De docente? Sí, de docente, y también llegué a ser directora de comunicación, o sea, tuve toda la... Ah, mira. Sí, o sea, tuve... ¿Escalaste? Sí, escalé. En el organigrama. Llegué como docente hora cátedra, luego llegué a medio tiempo, luego a tiempo completo, y luego la que era la directora de comunicaciones, que se llamaba Janet Saldaña, bueno, Janet, y ella se iba, y ella me preguntó, me dijo, oye, ¿tú por qué no aplicas? ¿Tú podrías hacer esto? Y yo, sí, de una. Y así fue. ¿Y qué haces después de la UDES? Bueno, entonces no he terminado la UDES, todo es así, no he terminado la UDES, eso fue en el 2009.
estoy todavía vinculada y viene España. Ah, bueno, antes de irme para España, ya sabía que, o sea, ya estaba en un tema, o sea, ya los libros me estaban llamando, pero también me gusta el teatro, me gusta, no lo he contado, el teatro me encanta. O sea, el teatro, yo lo que en el fondo yo quería era ser actriz. O sea, mi sueño sí era ser actriz, o sea, no era tanto estar en la escena, yo quería ser actriz, pero tampoco tenía... si hubiera sido actriz en ese momento de mi vida, hubiera querido ser, por ejemplo, Julieta, ¿sí? No hubiera querido ser la protagonista. Y físicamente no era protagonista, era tal vez la mala, era otro personaje. Entonces, yo sentía que la actuación me iba a costar mucho trabajo porque me iba a tocar hacer papeles que yo no hubiera querido hacer. Entonces, para eso era mejor escribirlos. ¿Pero qué? ¿Hiciste teatro o no hiciste? En el colegio sí, ¿Sí? en el colegio sí. Pero teatro. después cuando... No, ahora he escrito obras de teatro, feliz ¿Renunciaste monólogos. a la aspiración de ser actriz? No lo sé, no lo Todavía. sé porque, Bueno, no lo sé porque hasta el momento. podría experimentarlo en algún momento, podría ser. ¿Sientes que...? O sea, Pero ¿te vas para España? Primero me fui a Cuba, me fui a Cuba porque ya estaba sintiendo había un tema de dirección de actores, era como un curso corto. Y también lo encontré por casualidad y duraba como 3 semanas y yo me puedo ir a estudiar a Cuba. Entonces ese fue como el primer salto. Ya cuando ya llego de Cuba, ya no me gustó Bucaramanga. Es decir, ya cuando llegué de Cuba, la primera vez fue el 2008, imagínense, yo sentía, yo necesito ir a donde el mundo se está cociendo. O sea, yo sentía que el mundo era como un hervidero y yo estaba como fuera del hervidero. Entonces yo sentía que tenía que ir al lugar donde bullía. Yo siento esta ciudad, una ciudad tranquila, una ciudad donde yo me manejaba, me muevo a pie, recorro todos los días el espacio físico en el que me muevo es muy repetitivo. Quitaste la palabra. Lo pensé. Entonces, porque así la siento yo. Es muy repetitivo. Entonces, no hay ningún problema, ¿no? En teoría. Entonces, bueno, yo llego de Cuba y quería ya conocer el mundo, quería descubrir cosas y después aparece la oportunidad de irme para España, que fue para Alicante, a hacer una maestría. Entonces me fui entre el 2009 y 2010 y allí estuve. Es una bonita ciudad, yo estuve allá, estuve en Elche, que queda ahí cerca, en un festival internacional de la oralidad. Estuve como 3 veces en Elche. Y en Alicante, por supuesto. Que la fiesta, la nocturna es espectacular. Sí. ¿O no? Claro, pero a ver, Alicante es una ciudad... Cuando yo llegué a Alicante, por eso es interesante, cuando yo llegué a Alicante estaba octubre, que es como el otoño, pero octubre ya era frío de 10 grados. Y yo sufría como con esa temperatura, entonces de noche me daba miedo salir, acuérdense que soy una persona repetitiva y a mí me daba pánico salir de noche y encontrarme con el hielo de la noche nocturno, ¿no? Me daba miedo que me pudiera pasar algo, entonces no me disfruté la Alicante nocturna, la vida nocturna de Alicante. Después volví y ya un poco, pero en ese primer vuelo, en ese primer viaje, fui más diurna, fui como más de ver el amanecer, como de disfrutar la ciudad de día. ¿Y qué hiciste ahí, además de turistear y rumbear? Estudié en la Universidad de Alicante, hice un máster en migración. Cuando nadie estudiaba migración, yo estaba estudiando migración. Y eso fue como en el 2010. Entonces luego viene otro caldo de cultivo interesante. Llego de España y vengo embarazada y ya soy mamá.
Entonces eso fue otro bucle. Entonces ya no estoy en la UDES, ya no estoy en ninguna parte, estoy acá con un hijo sola. Y esa fue como, ahí empezó otra historia. Ahí Le dio empezó, el giro, otro giro. sí, ahí fue. Yo creo que si eso no hubiera pasado con las circunstancias que me pasaron a mí, pues no estaría aquí contándolo con tanto gusto. Ujú. Entonces, ¿te haces mamá? Claro, en el 2010 nace mi hijo y ya todo lo que uno piensa importante cuando uno tiene un hijo ya pierde importancia. O sea, cuando uno se vuelve mamá, se despersonaliza. Y creo que es lo más importante de ser mamá, despersonalizarse. Y la persona que toma protagonismo es el hijo. Ya no importan las necesidades de la mamá, no importa ninguna circunstancia de la mamá, ni siquiera importa el papá, o sea, la pareja o el padre, sino que todo empezó a girar alrededor del hijo, de mi hijo. Y así llevo 14 años. Y en esos 14 años, además de ser madre, ¿cómo has desarrollado tu obra, tu trabajo literario o a qué más te has dedicado? Bueno, cuando ya me convierto en madre, me doy cuenta que toda esa carrera contrarreloj que yo tenía también en la docencia, en la dirección de comunicaciones y etcétera, tampoco era mi sueño. Entonces, le bajé el ritmo a la vida. Eso tiene resultados económicos que son graves, Claro, catastróficos. catastróficos, pero yo lo que hice fue eso, fue renunciar, entre comillas, renunciar a ese proyecto de ser alguien, no sé, de tener un trabajo estable y contribuir con la sociedad, sino que volví a lo que les conté cuando estaba a los 10, 12 años que me enfermaba y que leía. Volví a esa época, es decir, volví a la época donde lo único importante era lo que había alrededor del libro. Ya no tanto leyéndolo, sino empezar a jugar con el libro, a escribir cosas. En estos 15 años prácticamente ha sido el motor de mi vida, mi motor de búsqueda ha sido recuperar lo que tenía escrito, que era muchísimo, y crear una faceta de creación bien interesante. Vale. Hablemos de tus libros. Bueno, en España me traje el retrato de un amante holandés, que lo escribí, lo empecé a escribir allá. Uh-huh. Claro, todos son autobiográficos. Y entonces aparece en holandés. Pero ojo, porque esto es interesante, esto es bien interesante por si alguien escribe. Yo sabía que el amante holandés no era un personaje que afectivamente en el largo plazo iba a ser mi pareja. Es decir, yo sentía que el amante holandés era interesante solamente porque yo podía escribir sobre él. Es decir, era un personaje que yo lo veía y yo empezaba a analizar, ojo que me gusta la pintura, entonces yo empezaba a analizar a este hombre en todas las facetas que tenía la oportunidad de estar cerca y empezaba a capturar, claro, porque era un hombre absolutamente diferente a la fauna local y a la fauna cubana o a la fauna española. Era absolutamente diferentísimo. Entonces yo empiezo a ver otra forma de ser en el mundo que era absolutamente imprevista, es decir, imprevisible. Desconocida para ti. Sí, no podía nada de ahí. Entonces ahí empezó este personaje, pero lo tengo muy claro también con los personajes literarios. Entonces tenía claro que él era un personaje literario. Y era un personaje literario básicamente porque tenía muchas facetas que ni siquiera era el amor que me prodigaba, o sea, el amor de pareja, nos amamos, nos queremos, no, eran las facetas de él.
que me interesaban a mí literariamente. Es decir, yo sabía que este personaje, cuando yo empezara a escribir, yo iba tomando los apuntes, como algunas cosas como para que no se me fueran a pasar, pero lo tenía clarísimo, o sea, mentalmente estaba dibujado para que yo lo escribiera. Entonces no es tan, es decir, soy una cazadora de personajes, o sea, no es tan autobiográfico en el sentido de que, en el sentido de que sí es una historia que me pasó, pero lo interesante es cómo literariamente yo aproveché a un personaje que me estaba dando bases para que cualquier persona, mujer o hombre, se sintiera identificado con lo que ella está viviendo con él. No sé si es clara, o sea, no sé si me di a entender, pero básicamente son personajes literarios que se presentan en forma humana, pero que como autora sabía que tenía que aprovechar para escribir. Vale. Estás haciendo un doctorado actualmente, ¿cierto? ¿Un doctorado en qué? En humanidades. ¿Y eso con quién? Con la Universidad de Alicante. ¿Tienes algo en Alicante? Claro, entonces ¿Te quedó algo en Alicante? Viene un tema con Alicante que es bien interesante porque cuando me voy a estudiar allá el tema de la migración, es un máster que tiene titulación propia, es decir, que no es válido en Colombia. Entonces, básicamente me tocó empezar una lucha, bueno, es que no encuentro otra palabra, para ser admitida en el doctorado porque no tenía más opciones de continuidad. Es decir, si yo siempre he adorado siempre sabía que quería ser doctora, o sea, estudiar un doctorado, lo tenía clarísimo, pero para estudiar el doctorado pues hay que llegar a un recorrido. Si con la maestría, el máster, que lo llaman allá, el máster, en Colombia no era válido, es decir, que yo tendría que volver a estudiar acá una maestría para saber porque además tenía una carrera como docente, o sea, siempre he sido profe. O sea, en estos 15 años, la mitad, mucho más, hasta la pandemia, me dediqué a ser profe, a ser docente. Entonces, yo sabía que tenía que tener un título académico acorde para poder seguir siendo profesora universitaria. Entonces, lo que hice fue empezar a escribir a Alicante nuevamente y decirle, bueno, necesito, ¿qué doctorado hay? Bueno, empezar como a encontrar allá un espacio para ser admitida en un doctorado que posteriormente me pudiera titular y ya ese doctorado ya fuera válido, lo pudiera presentar acá. Sí, es claro, era una urgencia de poder validar o homologar un título que aquí no estaba homologado y la única forma de homologarlo era haciéndolo con Alicante. Sí, pasa con muchas carreras que no están reconocidas o allá o acá, ¿no? Dependiendo del contexto. Bueno, mañana es el Día del Idioma, del libro, de las bibliotecas, de la lectura, de ustedes. Te voy a hacer unas preguntas así sueltas, ¿cierto? Okay. ¿Has leído El Quijote? Lo he leído por partes. Por partes, ok. ¿Por qué es importante? Porque es muy incómodo de leer. La versión que yo tenía era muy grande y era muy incómodo de transportar, de leer, la letra muy pequeña. Sufrí mucho con ese. Pero me encantó lo que leí, sobre todo me gustaba, lo que más me gustó no fue El Quijote, sino Sancho. Ah, sí. Sí. Es más. Claro, porque Sancho es el alma, ¿no? O sea, el alma del Quijote es totalmente, para la gente que lo ha leído, es Sancho. Uh-huh. ¿Por qué es importante leer? Lo pregunto porque estamos en un contexto distinto al que nosotros crecimos, ¿no? Donde leer era un placer, pero hoy pareciera que no para todos, ¿no? Como que sobre todo las nuevas generaciones leen de otra manera. No es que no lean, leen de otra manera. Yo creo que hay una parte muy bonita de leer y eso nunca ha cambiado y es la
la comunión que puedes desarrollar con el autor o con la autora. Y creo que por eso es bonito leer. Y ojalá, yo siento, ojalá que esto está grabado, siento con mucho dolor y mucha pena digamos que la IA nos va a quitar, nos está robando la oportunidad de leer a seres humanos, ¿no? Entonces, el libro tiene digamos, la diversidad o la magia de saber que hubo una persona humana detrás de ese libro. Y creo que eso lo cambia todo. Es decir, eso sería para mí lo más importante de un libro. Saber que un autor o una autora se trasnochó, vio algo que en su momento sintió que era un tema de trabajo y lo escribió. Por eso es bonito leer, porque hay una persona y tú te puedes identificar, o precisamente no identificar en absoluto con el autor o con la autora, pero el libro siempre te trasciende, o sea, no eres la misma persona después de haber atravesado un libro, ¿no? Que no lean, ¿es culpa de los maestros o de los padres? No sé, porque fíjate que yo soy mamá y yo no he logrado, y creo que nunca intenté que mi hijo, es decir, al libro lo lees por gusto o no lo lees. Entonces yo lo que siento es con el colegio, por ejemplo, hay un tema de una imposición de leer, de aprenderse fechas del libro, de aprenderse conceptos del libro que realmente le quitan el gusto, ¿no? Básicamente los niños están viendo el acto de leer como una tarea, ¿m? Y no como un gozo, y no como un gozo pagano, como un gozo secreto, ¿no? Es eso, es como, yo me acuerdo hace poco en Barranca me encontré con una mujer, una lectora de diario, una cabra que no me conocía, pero que leyó el libro y me decía, mira, ¿sabes qué es lo que pasa? Que cuando yo estaba leyendo Diario una cabra en mi cuarto, tendría ella 16, 17 años, y entraban mis papás, yo escondía el libro en la almohada para que no lo vieran. Entonces es eso, es como, y yo decía, pero ¿por qué no? Porque no quería que vieran que estuviera leyendo, leyendo algo que me gustara. Entonces es eso, es como el libro tiene que gustarle, y eso no lo puedes imponer. No lo pude imponer a mi hijo, que ahora tiene 14 años y que seguramente ya nunca, no sé, en algún momento probablemente, ojalá, sueño y aspiro que mi hijo diga, bueno, yo me quiero leer este libro, a ver de qué trata. Y a veces me lee los poemas, los leía en voz alta delante de la abuela. Y decía, pero ¿qué es lo que escribes, mamá? ¿Tú de qué estás? ¿Cómo se te ocurre decir eso? ¿De qué estás hablando, mami? ¿Esto qué es? Entonces, y quiero decirla con otras palabras, las palabras que usó mi hijo. Entonces mi mamá solucionó el tema diciendo, es que ella escribe así. Y bueno, se solucionó el tema y ya jamás en mi casa he sido cuestionada por la temática que a mí, los hombres, ¿sí? Yo escribo sobre hombres. Entonces, jamás volví a... No lo sabíamos. Claro. Entonces, yo escribo a los hombres, son mi material de trabajo. Entonces, cuando mi hijo leyó algún poema, no supe cuál sería, no me acuerdo, y dijo, pero ¿de qué está hablando? O sea, él sabía de qué estaba hablando, él entendió perfectamente de qué se trataba, pero pues seguramente sintió vergüenza. Dijo, pero mi mamá, ¿cómo se atreve a escribir eso públicamente para que la gente la lea, ¿no? Y bueno, básicamente la respuesta de mi mamá solucionó todo y dijo, ella escribe así, no hay nada que hacer. ¿Hay libros en la casa disponibles para leer?
dispuestos para él, para que se sienta atrapado, atraído, curioso por ellos? Porque yo creo que en parte un poco el problema está en que ya no hay libros en las casas, ya no hay bibliotecas en las casas. Oh, sí, sí hay libros, porque está un personaje que yo tengo, la cabra librera, y la cabra librera está llena, yo tengo libros en la casa. Ajá. Pero mi hijo tiene un celular y tiene una pantalla, y es muy difícil que un joven hoy en día abandone el celular, porque nosotros tampoco lo hacemos, porque nosotros terminamos esta reunión de acá, lo primero que vamos a mirar es el celular y a verificar qué mensajes hay, a responder, o sea, estamos en un exceso de comunicación todo el tiempo, ¿no? Como si nosotros fuéramos oficinistas, o sea, secretarios de nuestra propia vida. Y creo que los jóvenes también están imbuidos. Creo que eso en algún momento o revienta o, bueno, y tengo esa sensibilidad de que en algún momento los jóvenes van a volver a lo que ahorita parece que no está de moda, ¿no? Y ahí están los libros. Cuando yo te conocí, la gente hacía fila para entrar a la biblioteca y la biblioteca era repleta de gente. Estamos hablando de los años 97, 98. Había que hacer cola para entrar a la biblioteca Turbay. No sé cómo sea hoy día, hace rato no voy por allá, pero creo que espantan. Por supuesto, porque el acceso al libro es inmediato porque lo buscas en Google. Si necesitas, y te lees la biografía del autor, y además ves la foto del autor. Y además te buscas otros títulos del autor, y además te puedes entrar y leer fragmentos del autor. Entonces, en esa época nosotros no teníamos esa opción, porque no había Google tampoco. Entonces, la única forma de acceder al libro eran los libros que habían en la casa, o los libros que se iban a consultar en la biblioteca pública, o en me acuerdo que habían esas colecciones de Salvat, todas esas colecciones gigantes de enciclopedias, y ahí estaba el conocimiento, en la enciclopedia. Eso era el conocimiento, estaba al alcance de la mano en un sitio como una biblioteca, donde uno podía ir y, como no le prestaban las enciclopedias, uno las fotocopiaba, o para mayor economía anotaba en el cuaderno a mano lo que decía la enciclopedia. Entonces, fíjense el salto que nosotros hemos dado, donde ya nadie va a ir a buscar una enciclopedia en ninguna parte. De hecho, nadie compraría enciclopedias hoy en día, a menos que fuera un coleccionista, porque el acceso a la información es inmediato. Ya. Entonces creo que eso tiene sus ventajas, ¿no? Tiene más ventajas de las que podríamos imaginar. Bueno, ¿crees que hay futuro para las bibliotecas, los libros, la lectura? ¿Seguirá existiendo? ¿Seguirá manteniéndose? Bueno, las librerías. No somos muy de librerías en Bucaramanga, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo siento algo muy, muy raro también, es que el libro como objeto guárdenlos, el libro como objeto va a tener un valor. Hoy en día, fíjense que hasta los libros los venden en la calle por 10.000, 12.000, no sé, ¿sí? Agáchese, como decía alguien ahorita hace poco, agáchese y recoja el libro. Pero fíjense que con el tiempo los libros, yo siento, van a volver a ocupar su lugar, y van a volver a ocupar su lugar dentro de las casas, y van a volver a ocupar el lugar que siempre se han merecido. Y no es solo de adorno, no es solo decorativo. El libro es todo un descubrimiento, y creo que en algún momento esta sociedad que ha sido marginada del conocimiento por la rapidez de encontrar cosas de forma inmediata, ya, en algún momento el libro va a volver a encontrar su vocación,
Y creo que eso va a pasar en cualquier momento porque las pantallas son solo eso, ¿no? Una pantalla fría que te automatiza, te vuelve igual a la inteligencia artificial, es decir, te vuelve un robot y te vuelve un esclavo ¿de qué? Pues de la información, a un esclavo de estar revisando si te escribieron, si te llamaron, si vas a mandar un audio, o sea, es una esclavitud. En algún momento esta sociedad, siento, va a tener que, se va a hartar de ser, o se van a dar cuenta, quisiera pensar, ¿no? Que somos esclavos. Fíjense, cuando dejamos el celular en la casa, pasan dos cosas, que o te devuelves a buscarlo, o si lo dejas en la casa, sucede una cosa rarísima. Cuando salen sin celular, es que sienten que algo les falta. Y cuando llegan a la casa, enseguida a buscar el celular, ¿dónde estaba? ¿Dónde se perdió? ¿Por qué se desapareció 4 horas? ¿Por qué queda marcado en el WhatsApp? Estamos hablando de esclavos. ¿Cuál fue la última hora en la que usted estuvo conectado? Entonces, a ese nivel de automatización hemos llegado. Entonces, en algún momento, el celular va a perder el ser humano va a volver a darse cuenta que está siendo utilizado, ¿no? Somos utilizados por un aparato. La gente sale con el celular y también sale con el cargador porque tiene pánico de que se quede sin carga. Tiene pánico de perder conexión, entonces llega a un lugar a buscar el Wi-Fi para conectarse, porque sabe que si no está conectado, está perdido. ¿Volveremos a los libros entonces? No, los libros siempre han estado ahí. Los libros siempre han estado ahí. No, pero con esa emoción de hace unas décadas. Claro, porque también nos vamos a dar cuenta de esta sociedad, ya hablando como... Pero yo siento que esta sociedad va dando cuenta que somos o un eslabón perdido, obviamente, o somos náufragos, ¿no? Entonces, el naufragio es estar perdido en medio del mar sin saber, o sea, sin tener lugar a donde ir, ¿no? Ahogarse. Y la gente pensamos todos, yo también erróneamente, que el celular es una brújula, porque el celular te da la hora, te dice dónde estás, te ubica, te pueden ubicar en cualquier momento, hora, lugar, etcétera. Pero es una brújula que en el momento que se desconecta, ahí, en qué momento te desconectas, ¿no? Desde el momento que la brújula deja de existir, ¿qué va a pasar? Pasa algo, ¿no? Entonces es como eso, es como en algún punto esa brújula mágica, etcétera, todos los poderes que le damos al celular, todos los días, a toda hora, pues va a volver a ser simplemente eso, un equipo electrónico con pilas o grabado, etcétera, programado. La gente va a tener que buscar al otro, ojo, físicamente, eso va a pasar, ya está pasando, ¿no? A tener conciencia del otro, porque acuérdense que estamos así ensimismados, fíjense la postura física de la consulta al celular, así, y no vemos nada alrededor. Sí, es que quiero sacarlo como para hacer el ejemplo, pero el celular nos ha imbuido tanto en un mundo fragmentario y en un mundo ficticio porque no es real, o sea, no es real, y en cualquier momento ya vas a tener que buscar gente. Pues es que a mí me llama la atención que hay grupos de internet donde, y en Twitter también, donde se consultan cosas como ¿qué me voy a comer ahorita? ¿No? ¿Qué me recomiendan comer en la cena? ¿No? Cosas que le estás preguntando a un equipo electrónico y alguien por allá te responde, cómete un sándwich, cómete... Pero tienen alrededor a otras personas y no hablan con esas personas, ¿no? A veces me hace cosas raras.
decir, una fragmentación de la realidad, no es raro, es una fragmentación de la realidad donde el otro, o sea, la persona que está al lado, pierde toda capacidad de análisis o de síntesis, porque básicamente nosotros como tenemos el control en ese celular y tenemos acceso a toda la información y podemos comunicarnos a través de ese aparato. El otro, el que está al lado, llámese familia, llámese papá, mamá, hijo, pues pierde importancia. Y realmente en momentos claves de la vida es cuando alguien se muere, cuando hay algo que realmente necesitas una persona humana, es que te das cuenta que la realidad está fragmentada y que el humano que tienes al lado, o sea, humano, llamémoslo así en ese término, humano, tiene una razón de ser y tiene una mente y tiene miles de posibilidades para acercarse, que no vemos. Que están ahí, que están en los libros, porque en los libros hay seres humanos, hay voces, hay ideas, hay pensamientos, hay donde cobijarse, y yo pienso que todo esto que está ocurriendo hoy día nos va a devolver y nos va a poner otra vez frente al libro. Eso es lo que yo pienso y creo. ¿Sí? Pues fíjate, Pacho, qué bonito pensar que nosotros, que casi todos los que estamos acá, con excepción de algunos jóvenes que están acá como Nicolás, por ejemplo, allá atrás, pero nosotros, digamos que pasamos del siglo pasado y sabíamos cómo eran las cosas en esa época, o sea, cómo nos tocaba y cómo nos hemos tenido que adaptar a lo de ahora. Y probablemente realmente sabemos que es más fácil acceder a muchísima información ahora que antes no la teníamos. Y que además esa información es pública y que simplemente puedes llegar a esa información sin tener que ir a una biblioteca, por ejemplo, sin tener que ir a pedirle prestado el libro a alguien, no, lo descargas en un PDF y te lo lees. Entonces, pero pienso que en tanta facilidad de acceder a la información va a hacer que en algún punto los libros vuelvan a tener un significado. Yo hace poquito estuve en México y me acuerdo que hay librerías de 3 pisos. No, yo creo que además porque hay sótano también. Y yo decía, el libro, así no lo veamos nosotros, así nosotros tenemos librerías pequeñitas en esta ciudad, o las acaban o las cierran, pero el espacio del libro de consulta acá es muy básico, pero que no se nos olvide que el libro sigue siendo un bien de consumo, ¿no? Vale. Bien, dejémoslo ahí y vamos a darle la palabra al público para que te pregunte, interactúe contigo. Pero antes vamos a darle un aplauso a Karin Quiroga por haber aceptado la invitación a Memorias Vivas, el personaje, su historia. Tengo una pregunta y es que me quedó sonando cuando tú dijiste que los hombres eran tu materia prima, por decirlo algo así. Entonces, siendo tu poesía existencialista y teniendo el uso de este Deuteronomio para escribir tus historias, ¿qué más queda escribir de los hombres en tu perspectiva? Porque es que ha sido muy extensa tu perspectiva sobre ellos en los contenidos de los libros que has escrito. ¿Qué más queda por decir de los hombres? ¿Tienes otro prospecto, otro libro en esa misma línea? Wow. Bueno, es que también hay etapas, ¿no? Y creo que en algún momento el hombre era el objeto de deseo. Entonces, en esa figura que es marcada por, normalmente el objeto de deseo, o sea, en literatura el objeto de deseo era la mujer. O sea, siempre leíamos libros donde el objeto del deseo es femenino, ¿sí? Madame Bovary, todas las grandes, aquí está doña Anastasia, que es experta historiadora. Toda la mujer
era vista a través del deseo del hombre sexual, era esa visión del hombre. Cuando yo empiezo a trabajar, a escribir sobre el objeto sexual, objeto de deseo, un hombre, pues cambié un poco modifiqué una estructura también, ¿no? Porque el deseo femenino no se habla en público, porque es una vergüenza, porque no se tocan esos temas, porque el deseo femenino en la época en la que yo crecí también era cuestionable y era cuestionado. Y solo ciertas mujeres que se atrevían a hablar de los hombres o de su gusto por los hombres particular eran unas desvergonzadas, por ejemplo, ¿sí? En esa época no se hablaba. Hoy en día tampoco, pero como están las redes sociales, entonces ya las mujeres también tienen una oportunidad. Bueno, ya digamos, hay un formato, una forma de expresión que es válida. Pero bueno, volviendo al tema, el objeto de deseo era masculino y era el hombre en toda su expresión. ¿Qué viene ahora? Como yo trato como autora, siempre he pensado como autora, eso es algo también que quiero que quede por acá. Nunca he pensado mi vida como una mujer clásica, es decir, como una mujer que cumple un rol en la sociedad. Entonces, mi rol en la sociedad es ser autora. O sea, eso no. Y alrededor de esa función de autora, pues suceden cosas como tener un hijo, como estudiar, como trabajar. Pero mi función, mi rol en la sociedad es escribir. Entonces, si cambio, volviendo a cómo lo veo al hombre, me encanta que ya a veces no, ya no es tanto esa materialización del objeto masculino, era materializado, era fantasioso y era deseado. Lo construyo más humanísticamente, lo construyo más, sobre todo desde lo que nos ha costado, o lo que no, hablemoslo en plural, lo que nos ha costado como sociedad llegar hasta ahorita. Es decir, tanta destrucción ha implicado digamos, un esfuerzo muy grande, ¿no? Entonces, me gusta ver eso, me gusta ver el gran trabajo que hemos hecho como humanos para destruir una sociedad, ¿no? Karin, estás diciendo que eres transgresora en cuanto al objeto del deseo, pero también sabemos que eres transgresora en tu relación con los libros. Hace un rato teníamos la oportunidad de hablar que tu relación con los libros, no solamente como escritora, no solamente como digamos, lectora voraz, sino que también tienes una relación material, pública, tienes una relación de intercambio simbólico y material a partir del libro. Me encantaría, pues en relación a las preguntas que te estaba haciendo Pacho, me encantaría saber o que les digas a tu público, ¿sí?, toda esa forma tan fantástica en que has construido tu vida alrededor del libro. Es decir, no solamente escribes, sino que vives con y para el libro. Cuéntanos esa aventura de vida. Bueno, eso es más o menos, es más bien reciente. Estamos hablando cuando salió Diario Una Cabra en el 2023. Me di cuenta con este libro, que fue mágico, que podría construir alrededor del libro físico una relación con el otro, no solo de compra, sí, de intercambio, de compra-venta, de intercambio. Y empecé a mover el libro en otras circunstancias, no solamente de la biblioteca, de una librería, de donde la gente va y mira y compra y se lleva un libro, sino del libro como una construcción social, un encuentro con el otro, una posibilidad de encuentro entre personas, ¿sí? Diferente a encontrarnos con el celular. Entonces, el libro empezó, y ahí está La Cabra Librera,
es un personaje que trafica libros. Entonces yo me autodenominé traficante de libros porque con Diario de una Cabra empecé a intercambiarlos también. Entonces si alguien no podía comprarlo, yo se lo cambiaba por algo. Y fue mágico. Y luego no solo por algo, por algo material, sino por otro libro. Entonces, por ejemplo, a veces me daban 2 libros por Diario de una Cabra. O sea, empecé a jugar, a divertirme con el libro. Es decir, hay libros que te puede, o sea, que no es solo el precio, lo que quiero decir es eso, no es solo el precio físico, el valor económico del libro, sino es aquello que tú puedas lograr a cambio de ese libro. Entonces, a veces tienen libros tan importantes y todos ustedes lo tienen, que si lo van piensen que la forma de economía no es el dinero, sino los libros. Entonces, hay libros que valen más que otros. ¿Cómo le das ese valor? ¿Cómo le das un valor a un libro para que te den 2 por 1? ¿Sí? ¿Cómo le das un valor a un libro para que te den 3 por 2? Es decir, pero no hay intercambio económico. Y si hablamos de intercambio económico, yo siento que el libro es sagrado. Es decir, el libro, aquí donde lo ven, en algún punto de mi vida, básicamente 2023, 2024, el libro, el Diario de una Cabra, era una forma de ingresos, es decir, un ingreso extra importante. Entonces, cuando el libro, esto es es bien interesante, porque cuando el libro empieza a ser, ¿te acuerdas que mi papá era vendedor de telas? Cuando yo veo al libro como una posibilidad económica, ya lo veo de otra forma, ya le doy otro valor y le doy otro significado. Y le doy otro valor no solo como libro físico, sino como libro, como posibilidad de escritura. Entonces sé que más adelante lo que yo escribo también lo voy a publicar y también va a tener un precio, no solo económico, porque creo que el libro no es solo el valor económico, no es lo que valga el libro, es lo que te haga sentir, ¿sí? Lo que te transmite. Entonces, te estás muriendo en una clínica y no tienes acceso a nada, estás con suero, y el celular no te sirve porque no hay conexión de Wi-Fi y estás tan moralmente destruido en una clínica porque tienes poquitos días, te vas a morir. El libro sí te cuenta algo, fíjense. Entonces, algo que el libro no le damos importancia, fíjense en los momentos, cuando vas al baño, es decir, momentos clave de intimidad, el celular se te puede caer en el inodoro. ¿Sí? El libro es el encuentro con la intimidad, ¿sí? Es el objeto de intimidad por excelencia, porque solamente obsequias un libro a alguien que quieres, fíjense en eso. Solamente tú das un libro a alguien como regalo porque lo aprecias, porque lo quieres, porque quieres dejarle algo. Entonces, eso te está contando algo. Es decir, y hay personas que compran libros solo para regalarlos. Eso también te está contando algo, ¿no? De todas maneras, la lectura es un diálogo con el autor, ¿no? Entonces, hay alguien ahí con el que uno está dialogando a través de la lectura. Y yo creo que eso es la magia que tiene, ¿no? Y es lo que lo mantendrá vigente a través de la historia humana. Yo creo que no va a desaparecer. Alguna vez le escuché a alguien una anécdota en la época de la esclavitud en Norteamérica que a los negros les prohibían leer, ¿no? Era un delito que ellos leyeran. A las mujeres también. También, pero digamos que en esa época traficaban libros y si no eran libros, traficaban pedazos de papel escritos de algo, ¿no? O sea, como que eso era muy importante, ¿no? Porque era una manera de sentirse persona, de sentirse humano, de sentirse qué bonito. Que tenía una capacidad que los otros le negaban que la tuviera, ¿no? Entonces ellos en la clandestinidad traficaban hojas escritas para mantenerse, digamos, para mantener la dignidad humana, que significa el poder interactuar de esa manera con el otro, ¿no? Joaquín, te vendo esta hoja, te vendo esta hoja.
Se la intercambio. Por una tuya. Buenas noches. Hola, Glorita. Hola, Claudia Karim, buenas noches. Buenas noches. Oyéndola aquí con todo el juicio que tengo, he repasado mi vida en Bucaramanga, porque recién llegué en 1999, a los pocos meses la conocí. Y alrededor de la biblioteca Turbay nos veíamos, ¿no? Cómo pues ahí me la encontraba en las charlas con los distintos escritores que se daban en la sala pequeña que había entonces. Pero lo que le quiero decir es que oyéndola y leyéndola, porque la leo, he encontrado cómo Claudia Karim ha crecido, cómo se ha convertido no solo en un personaje, en una autora, sino en una mujer literaria, creativa, esforzada, ¿no? Si bien se nace con un talento, si no se le da todo el trabajo que ese talento necesita para desarrollarse, ahí se queda. Y encuentro que usted ha sido una mujer trabajadora que a través de su obra, así diga que es autobiográfica, muchas mujeres nos encontramos, ¿no? Más que encontrar la historia de los hombres, es la historia de la mujer en una sociedad moderna como esta, en una sociedad donde si cualquiera de nosotras se descuida no es más que un objeto de paso a quien se le succiona lo que sabe y fuera, ¿cierto, Claudia? Y eso encontré en La Cabra, ¿no? En el libro, en el diario de una cabra, ¿no? Encontré una mujer moderna con todo el trasegar de su trabajo, de sus amantes, que puede contar sin taparse verdades. Y esa mujer moderna puede ser cualquiera, puede ser Conchita, puedo ser yo que me las pico de moderna y no lo soy ya, puede ser cualquiera de las chicas que están en la ciudad 17, 20, sí, es una mujer en este trasegar que nos impone el sistema, ¿no? Y muy interesante saberla doctorándose y muy interesante su poesía. Yo veo que crece mucho más en su poesía que en su narrativa. Y pues me gusta mucho, la felicito. Ojalá siga escribiendo. Y no estoy de acuerdo con que se estudia a los hombres en su obra. No, de ninguna manera. Yo siento que son las mujeres que por fin le dan la cara a la vida, que la muestran, que no le tienen temor, ¿no? Y eso es lo que encuentro en su trabajo. La felicito, me gusta muchísimo, sabe que la quiero y bueno, qué chévere estar aquí. Glorita, muchas gracias, de verdad, súper agradecida. Pero ya que lo preguntas, hay una cosa muy extraña con el diario Una Cabra, porque los libros, nosotros los autores, las autoras no tenemos tanto control de los libros como pensamos. Diario Una Cabra no se iba a publicar. Es decir, Diario Una Cabra está publicada porque yo jamás hubiera querido mostrarme en esa vulnerabilidad. Entonces yo pensaba que Diario Una Cabra se iba a publicar después. ¿Cuándo después? Cuando en unos 20 años, cuando ya tuviera una obra, ¿sí? Y era un libro para posterior. Pero viene la pandemia que le dio 3 vueltas a la vida. A todos nos dio 3 vueltas y fue el momento de Diario Una Cabra. Es decir, si no en la pandemia es esa cosa sobre la muerte, que no está ahí, estaba al lado, la estábamos respirando y pensé eso, Diario Una Cabra tiene que salir del computador y le voy a dar su espacio, o sea, lo voy a publicar, pero fue por la pandemia, o sea, fue como un momento muy coyuntural, la pandemia, y ya estaba escrito. Probablemente ya tenía otros libros. Yo escribo
cosas más profundas que Diario de una cabra. Diario de la cabra era como mi lado juguetón, pero mi lado profundo es adorado, o sea, es mi lado creativo en el que voy como un alquimista trabajando, como revolviendo cosas y probándolas. Entonces, o envenenando al mundo también, sí, o degustándolo, o sea, endulzando el mundo también. Entonces, eso pasó con Diario. Fue un momento muy coyuntural en el que como autora dije, no, este libro está listo, hay que publicarlo. Pero si no, probablemente se hubiera publicado, no sé, después. Pero pensé que mi hijo, me muero y mi hijo encuentra el computador y necesita espacio para los juegos. Entonces elimina el contenido o sea, a todos nos puede pasar, te mueres y si nadie tiene grabado en el celular, si alguien no tiene un backup, pues eliminan el computador, o sea, eliminan el contenido y ya, ¿no? Entonces eso fue lo que pasó. Dije, el libro, mi hijo necesita espacio además va a coger mi computador, no por recuerdos, sino para jugar, no por la memoria de mi madre adorada, sino porque necesita para jugar. Entonces pensé eso, elimina el contenido y hasta ahí llega, ¿no? Falta algo que es el detalle que la Casa del Libro Total y el Libro Total le da a nuestro invitado todas las semanas para que lo tenga por allá en algún rinconcito. Como agradecimiento a tu presencia, a tu vida, a tu obra, que va a seguir creciendo a través del tiempo. Muchas gracias, Claudia Karin Quiroga. Un aplauso para ella de despedida.